¿Sabías que Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? Somos el Ministerio Buen Soldado de Jesús y queremos invitarte a que te suscribas y actives la campanita. Dios te bendiga grandemente. Empezar hoy preguntándoles de nuevo, ¿cómo están? Así, más o menos nomás, ¿no? No están muy bien. A ver, ¿cómo están? Solo este lado está bien, ¿y este lado? A ver, solo aquí están bien, y ustedes están regular. A ver, de nuevo, ¿cómo están? Ah, muy bien, eso. Ya me estaban preocupando de que algo les pasa. Bueno, qué gusto compartir un domingo más con ustedes, verles. Es una bendición grande, nos alegramos sobremanera cuando nos reunimos aquí en el culto, poderles compartir la palabra del Señor. Siempre nos alegra recibir a alguien que viene por primera vez, así es que, por favor, tú que has venido por primera vez, ¿podrías ponerte de pie? Vamos a darle un aplauso. Bien. Vamos a darte un pequeño presente, un abracito. ¿Cómo es tu nombre? Carolina, ya, bienvenida Carolina, espero que te sientas a gusto en esta familia, es una familia en Cristo, y pues siempre expresamos el amor de Cristo a todos quienes nos visitan y esperamos que puedas no estar solo este domingo, sino todos los domingos, amén. Qué bueno, gloria a Dios. Bueno, tengo aquí en mis manos un folletito que se llama Deme, aló, ahí. Dice, deme solo un minuto. Estos unos folletitos es un flyer, más bien dicho, un volante que ustedes lo pueden adquirir al cómodo precio. No, son gratis. Ustedes lo pueden ahí donde está Margarita, mi esposa, ustedes pueden pedir al final, no ahorita, pero al final, y tenerlo, llevarlo, pueden doblarlo, llevarlo en su billetera, en su cartera, y cuando se encuentren con alguien, pues entregarlo esto y compartirle, tal vez memorizarse, estudiar lo que dice aquí. Les voy a leer brevemente, dice, hay 4 puntos, aquí dice, usted fue creado a la imagen de Dios, dice. Génesis 1:26 dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y fuimos hechos con 3 partes, espíritu, alma y cuerpo, que también está en Primera de Tesalonicenses 5:23. El pecado entró y arruinó nuestra relación con Dios, es el punto 2. Todos somos pecadores, como tales estamos destituidos de la gloria de Dios, y están los versículos que hablan de eso. El tercer punto dice, Cristo murió por usted a fin de que tus pecados sean perdonados. Jesucristo es Dios mismo que se encarnó a fin de resolver nuestra separación de Dios. Él murió como el cordero a fin de quitar el pecado, Juan 1:29, y también como el grano de trigo a fin de impartir su vida. Y está el versículo respectivo. Y el punto 4 dice, como usted necesita recibir a Cristo como su Salvador, invocando su nombre, le invito a que no pierda más tiempo. Su problema de separación con Dios fue resuelto. Su deuda fue pagada. Reciba a Cristo hoy mismo como su Señor y Salvador y disfrute de una nueva vida en Cristo Jesús. Ore de la siguiente manera, y está la oración de salvación que dice, Señor Jesús, gracias por morir por mí. Hoy mismo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, entra en mí y dame una nueva vida. Son los pasos que hablan sobre el proceso de por qué las personas necesitan de Cristo en su vida. Entonces ustedes pueden ya tenerlo en su discurso, en su guión, y expresarlo cuando conversen con alguien y entregarle este volante, este folleto pequeño, este flyer, digamos. ¿Sí? ¿Amén? Así es que no pierda más tiempo y al final podemos entregarle los flyers que usted desee. Bueno, la otra semana habíamos hablado de un tema muy interesante que se llama la paciencia de Dios. ¿Hasta cuándo? Decía, ¿no? Y hablábamos de la historia del pueblo de Israel. ¿Ustedes se acuerdan que el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto durante no un año, no 4 años,
sino 430 años. Imagínense la cantidad de años que estuvo Israel cautivo, esclavo, en una tierra ajena. Pero el Señor oyó el clamor del pueblo de Israel y pues los liberó. Vamos al capítulo 32, versículo 9, y lo sacó, hizo milagros, tuvo que hacer todos estos prodigios de estas plagas en Egipto para que el faraón de duro corazón permitiera que el pueblo de Israel sea libre. Y salieron libres y los llevó fuera de Egipto 430 años, imagínense, y salieron 600,000 varones, sin contar niños y mujeres y ancianos. O sea, más o menos, ellos salieron de ahí, pongamos 5 por familia. ¿Cuánto es? 6 por 5, 30, como unos 3 millones de personas. Casi la población de Quito, ¿no? Quito estaba bordeando cerca de los 4 millones, imagínense, es como que todo Quito saliera a otra tierra, imagínense, ¿no? Para que solo visualicemos. Y salieron a la libertad, a la soñada libertad. Y justo los carros del faraón perseguían al pueblo, porque el faraón se arrepintió, dijo, no, de ganas los dejé libre y vamos a acabar con ellos. Y mandó todo su ejército y justo el pueblo de Israel llegó a las riberas del Mar Rojo. Estaba el mar delante y atrás el ejército de los egipcios, del ejército del faraón. Estaban entre la espada y la pared. Pero quiso el Señor, le dijo a Moisés que tope el mar, y el mar se abrió. Y se hizo un sendero seco por en medio del mar. Imagínense, en medio del mar, no en medio de un río, un lago, el mar. Y cruzaron el pueblo de Israel. Y cuando acabaron de cruzar, los egipcios cruzaron por ese sendero y el mar se empezó a cerrar. Y todo ese ejército desapareció. Esa es la mano de Dios, ¿no? Cuando Dios está con nosotros, como dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Dice el libro de Romanos, capítulo 8. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, a ver, los chicos me atienden por favor atrás, ¿sí? Por favor, no. El celular pueden verlo después, ¿sí? Entonces, ¿quién está contra nosotros? El Señor hizo estos grandes milagros, les dio alimento en medio del desierto, porque al salir hacia Israel había un desierto por medio, pero les alimentó, decía que había una nube que les cubría como una visera contra el sol, y en la noche una columna de fuego para calentarles. O sea, todo previsto, todo perfecto, para que el pueblo de Israel no tuviera necesidad. Después dijeron, Señor, tengo hambre, y les mandó, ¿qué? El maná, ¿no? Después ya se cansaron. El pueblo de Israel dijo, ya estamos cansados de este pan ligero, ¿no? Este pan blando, queremos algo, queremos carne. Porque allá en Egipto teníamos carne. Allá en Egipto teníamos Burger King, entonces aquí no tenemos nada, entonces queremos carne, Señor. Entonces él dijo, está bien. Ya el Señor se empezó a molestar, dijo, ya, ¿hasta cuándo? Bueno, quieren carne, les voy a mandar codornices. Mandó tanta carne que el Señor dijo, bueno, les va a mandar tanta carne que les va a salir por las narices ya de tanta carne, así dice, literalmente. El Señor ya molesto, ¿no? Pero no estaban conformes. Y resulta que Moisés sube al monte, ¿no? Para recibir los mandamientos del Señor. Y como se demora, el pueblo ya estaba impaciente y dice, ¿qué pasaría con Moisés, no? ¿Qué pasa con Moisés? ¿Qué sucede? ¿Por qué demora tanto? Y ya se empezaron a preocupar. Pero si habían visto la mano de Dios, abriendo el mar rojo, dándoles todo, y estaban preocupados porque Moisés no llegaba. Entonces dijeron, no, ya Moisés como que nos abandonó, hagamos algo, hagámonos un Dios. No es suficiente el Dios que abrió el mar, no es suficiente el Dios que nos sacó de la esclavitud. ¿Y qué piden? Bueno, el mismo hermano de Moisés, presten las joyas, el oro, y hacen un becerro de oro y empiezan a adorarle. ¿Qué les parece? Y Moisés subió junto con Josué
que era su brazo derecho y heredaría el mando después que Moisés murió. Y Josué dice, oigo ya bajando, ¿no? Oigo un ruido, hay una algarabía, como que seguramente están gozosos, están así. Y dice, no, Moisés ya les reveló el Señor. Ellos no han hecho algo bueno, dice. Y baja y ve el becerro. Y Moisés obviamente se molesta, ¿no? Coge las tablas y las bota al suelo. Y dice, bueno, los que están conmigo, los que están con Dios, vengan para acá, crucen. Y el resto, bueno, fueron pasados a espada. Dice que murieron 3,000. Y bueno, y siguieron su deambular por el desierto. Y Éxodo 32:9 dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de ¿qué? Dura cerviz. Es un pueblo que Dios hacía grandes milagros con ellos, pero eran de dura cerviz. ¿Qué significa esto, dura cerviz? Cerviz es esta parte, los lomos, digamos, sobre todo en los animalitos, en los bueyes que aradan el campo. Y eso significa que cuando el amo llevaba al buey y el amo le decía, anda por este camino, por la izquierda, y el buey se iba por la derecha. Y si le querías llevar por la derecha, el buey se iba por la izquierda. Dura cerviz, no eran obedientes. Como decía la semana pasada, nosotros amamos al pueblo de Israel, amamos a los judíos, son nuestros hermanos. Pero estamos hablando de este pueblo, históricamente, que vemos de historia bíblica, que era duro. Y cuando Moisés baja y le reclama a su hermano Aarón, le dice, pero ¿por qué hicieron esto? En Éxodo 32:22. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, le dice a su hermano, tú conoces al pueblo que es inclinado ¿a qué? Al mal. Inclinado al mal. Es un pueblo al que Dios podía hacer un montón de milagros, pero eran inclinados al mal. Moisés se demora un poco y ya, hagamos nosotros Dios. No fue suficiente lo que Dios hizo. ¿Y saben qué? Añoraban el pasado, añoraban volver atrás, añoraban lo que habían estado esclavizados. Decían, vamos a Egipto, regresémonos, nombremos un capitán, un líder y volvamos a la tierra de Egipto, porque ahí teníamos carne, teníamos cebollas, teníamos ajos, teníamos puerros. Y aquí ¿qué tenemos? Solo este pan blando. Pero así Dios les amaba. No eran los mejores, pero Dios ama. ¿Qué pasa con nosotros? A veces no somos los mejores, pero Dios nos ama y tiene mucha paciencia con nosotros. Vamos al libro de Lucas, y este es el tema de hoy, si no quería hacerles una introducción, un resumen un poco de la semana pasada, para poder continuar con esta enseñanza, que podríamos decirles como una segunda parte de lo que vimos la semana pasada. Lucas, capítulo 4, versículos 18 al 21. El Señor Jesucristo nació en la ciudad de Belén, sabemos todos, pero Él se crió en la ciudad de Nazaret, ¿no? Ahí se crió Él. Y Él va a Nazaret, a su tierra, a su gente, donde Él había nacido. Voy a mi tierra, ¿no? Seguramente ahí voy a tener toda la acogida que me emociona de saber que voy a tener toda esa acogida en mi tierra, en Nazaret. Pero veamos qué pasó. Dice, vino a Nazaret, en el versículo 16, donde se había criado, ¿sí? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, entró en el templo, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Él mismo se levantó a leer una parte que está en el libro de Isaías. El libro de Isaías se escribió, Isaías vivió unos 400 años antes del Señor Jesucristo, para que ustedes tengan. Y lee esta parte que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. ¿Sí? A predicar el año agradable del Señor, a predicar las buenas nuevas, las buenas noticias,
la esperanza de Dios. Y enrollando el libro, porque no había estos libros, sino eran unos rollos, y enrollando el libro, el mismo Señor Jesucristo lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga, ¿no? La sinagoga es el templo de los judíos, estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esta es una profecía del libro de Isaías, escrito muchos siglos atrás, que hablaba de él mismo, de Jesús. Si ustedes van al libro de Isaías, van a encontrar en el capítulo 53 un detalle, una profecía, pero al mínimo detalle sobre la muerte y crucifixión de Cristo. Es impresionante. Los judíos, y más argumentos, porque prácticamente muchas de las profecías hablaban de Jesús, de que él nacería en Belén, de una virgen, bueno, un montón de cosas, pero ellos no creyeron que él era el Mesías. No creían, pero esta palabra que dice que el Señor está sobre él y le ha ungido, o sea, le ha bendecido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Eso es lo que hizo el Señor con su muerte y resurrección. Entonces dice, esta palabra que les estoy leyendo del profeta Isaías se refiere a mí. Entonces ya han de ver visto la cara de los judíos, tal vez dijeron, ¿cómo que tal vez a él? No, pero al inicio estaban como maravillados del testimonio de él. Y en el 22 dice, y todos, al 23 dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, de una manera un poco despectiva, ¿no es este el hijo de José? En otro pasaje que cuenta esta misma historia con menos detalle, en el libro de Mateo o de Marcos, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Le menospreciaban al Señor, porque ellos esperaban un Mesías que venga en gloria, ¿no? Como un rey. Él era un rey, pero él vino de una manera humilde, nació en un pesebre, ¿no? En una ciudad pequeña, y se crió un pueblo que no era muy buena imagen, de buena reputación, que era Nazaret. Dice, sí, habla bien este maestro, pero ¿no es el hijo del carpintero? O sea, le empiezan a subestimar. Y en el 23 dice, él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Es decir, ellos oyeron de la fama de Jesús, que le había hecho milagros, entonces dicen, vamos a ver, y él les dice, seguramente ustedes van a querer que yo haga aquí milagros también, ¿no? Quieren aquí que yo haga milagros. Y en el versículo 24 dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Por qué diría esto? Y ustedes han oído este refrán que lo usamos, nadie es profeta en su propia tierra. Él fue a su propia gente, a sus paisanos, podríamos decir, ¿no? Donde él nació donde él se crió. Pero él sabía que había dureza del corazón, eran también como esa dura cerviz del pueblo de Israel que había salido de Egipto. Eran duros de corazón. No creían en el que ahí creció y le vieron crecer. Y él dice, no hay profeta en su propia tierra. En Marcos capítulo 6, vamos a avanzar un poquito y después volvemos a Lucas. A retroceder. Marcos 6, capítulo 6. Dice, es la misma historia, ¿no? Pero aquí en el 6 da algo adicional que no encontramos en el libro de Lucas. Dice, y estaba asombrado, ¿quién? El Señor Jesucristo. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. El Señor estaba asombrado de la incredulidad de su propio pueblo. Y es como, volvemos al pasado, al tiempo de Egipto, cuando los judíos salieron de Egipto.
¿no? El Señor hizo maravillas con ellos, maravillas, pero ellos les faltaba esta fe de creer que era el Dios Todopoderoso, ¿no? Y lo que hicieron es hacerse ese becerro de oro. Pero aquí también, Él era el Mesías, Él les había dicho, yo soy el Hijo de Dios. Yo me crié aquí con ustedes, pero miren, en su propia sangre, en su propio pueblo, había tremenda incredulidad acerca de Él mismo. ¿Qué les parece? ¿No? Volvemos al libro de Lucas. Avancemos al libro de Lucas y vamos a seguir leyendo este pasaje. En el capítulo 4, versículos 25 al 27. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel, les cuenta el Señor, en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en Sidón. ¿Qué dice el Señor? Les cuenta la historia del profeta Elías. En el tiempo del profeta Elías hubo una sequía de 3 años y medio. Y había mucha hambre ahí en el pueblo de Israel. Pero Elías, un profeta israelita, no fue a hacer un milagro a las viudas de Israel, sino escogió una viuda de otro pueblo, no del pueblo de Israel, que era de Sarepta, en Sidón, que eran filisteos. De hecho, un pueblo enemigo de Israel. Y a esa viuda fue. Y esa viuda le encuentra a Elías, el profeta Elías, le dice, mira, dame de comer. Dice, pero Señor, ¿cómo te voy a dar de comer si solo tengo ya un poco de aceite y un poco de harina y que solo alcanza para mí y mi hijo para una comida? Y lo que hemos decidido es que vamos a hacer un pan con ese aceite y esa harina y echarnos a morir, porque ya no hay más, o sea, no había comida para sobrevivir. Y tú me pides que te dé, pero él dice, dame de comer, Elías. Y ella obedece y le hace el pan. Y le dice Elías, mira, no va a faltar el aceite ni la harina en tu casa. Hizo un milagro sobrenatural y efectivamente ella, al ser obediente, le entregó lo poco que tenía para su subsistencia y efectivamente empezó a haber un milagro. El aceite se derramaba, la harina nunca faltó, pero pasó algo, su hijo muere, el hijo de esta viuda muere, pero Elías le dice, no te preocupes, y le coge al hijo y le amarca al niño, y le pone en su regazo y ora al Señor y el niño resucita. Tremendo milagro, ¿no? Le alimenta, muere el hijo y resucita el milagro de Dios. Pero esa viuda no era del pueblo de Israel, era de otro pueblo. ¿Por qué fue a ella? ¿Saben por qué? Por lo que decía en Marcos 6:6, que había en el pueblo de Israel mucha incredulidad. Y a veces Dios no va a su propia gente, a los suyos, sino busca a otros, ¿no? Y vamos a profundizar un poquito más sobre este tema. Busca hacer milagros, no a veces en su propia casa, sino donde encuentra fe, donde encuentra obediencia. Siguiendo con Lucas, en el capítulo 4, igual vamos a 28, al 27, perdón. Y les cuenta otra historia también Jesús. Dice, muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, otro profeta que era el que heredó el mando de Eliseo. Y Dios eran 2 hombres que les ungió con poder sobrenatural. De hecho, Elías fue un profeta que no murió, fue llevado en vida al cielo, como un anticipo de lo que sería el arrebatamiento, ¿no? Para que ustedes lo conozcan. Pero aquí habla de otro profeta Eliseo, dice, ¿no? Dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Es la misma historia como la viuda. En Israel había un montón de leprosos, pero ¿saben a quién sanó Eliseo? A un leproso que no era del pueblo de Israel. ¿Quién era? Naamán el sirio. Y eso les contaba el Señor a
a los judíos. Pero ellos, al oír esto, como diciendo, miren, Dios prefiere hacer milagros donde haya gente que le crea y no donde ustedes, que son realmente el pueblo de Dios, como que se molestaron ellos. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Sí? Sí. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad al mismo Señor, al Mesías, al Hijo de Dios. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Despeñarle, o sea, matarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Qué tremendo, ¿no? Dos historias unidas en el tiempo, la historia del pueblo de Israel saliendo de la esclavitud y no siendo agradecidos con Dios. Dios se molestó tanto por el pueblo de Israel que dijo, ustedes no van a entrar a la tierra prometida, se van a quedar aquí en el desierto como castigo por no creer lo que yo había hecho con ustedes. ¿Sí? Cambiamos de micrófono, bueno, tener dos micrófonos. Y Dios les dijo, ¿saben los que entrarán a la tierra prometida? Una tierra que Él les iba a regalar, no un terrenito, un país entero. ¿Aló? Un país entero que les iba a regalar, que es la nación de Israel, donde está hoy Israel asentado. Una tierra de leche y miel, una tierra maravillosa, ¿no? De hecho, mandaron espías a reconocer la tierra. Y claro, de los 12 que eran representantes de cada tribu, solo 2 tuvieron una visión positiva de la tierra de Israel. Y el resto se asustó. Dijeron, qué terrible esta tierra de gigantes que por acá. Y los otros dicen, qué maravilla de tierra. ¿Cómo 2 personas pueden ver lo mismo, ¿sí?, de manera diferente? ¿Y saben por qué? Porque cuando miramos con los ojos de Dios, vemos todo maravilloso. Cuando miramos con los ojos de la carne, todo es negativo. ¿No? ¿No les parece familiar? En el entorno mismo que vivimos hoy, ¿no? ¡Ay, qué terrible el país! Y empieza la gente a llorar, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. ¿Y qué analogía tenemos con lo que contó el Señor? Igual. En los suyos, en su propia simiente, en su propia, digamos, su propia familia, no creyeron en Él. Y les cuenta por eso estas historias que cuando no hay fe en el entorno cercano, el Señor busca a otros donde llevar bendición. ¿Sí? Espero que no estemos nosotros en ese pueblo de necedad, de que no acepta las bendiciones del Señor, sino que seamos agradecidos con el Señor de lo que Él nos ha dado y estemos siempre todos los días diciendo, Señor, gracias por lo que tú nos has dado. ¿Estamos en ese grupo? ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos contentos? ¿Sí? Le agradecemos al Señor por lo que Él nos ha dado. Es impresionante, ¿no? Por ejemplo, yo que voy a la clínica, a la fundación todas las semanas, las historias son desgarradoras a veces de la vida de estos muchachos. Y yo me ponía a conversar con mi esposa y decía, es increíble, pero a veces en realidad hay gente que tiene una vida muy difícil, muy dura, ¿no? Y yo agradezco algo de que mis hijas hayan nacido en un hogar cristiano. ¿Qué bendición es eso? No tiene precio. Ustedes papás que tienen sus hijos jóvenes, pequeños o jóvenes, que ya conozcan del Señor, que estén aquí, por ejemplo, los domingos, que puedan escuchar la palabra e instruirse y vivir la palabra del Señor, vivir en un ambiente cristiano, eso no saben, no tiene precio. Esa es la mejor herencia que ustedes les pueden dar a sus hijos. Que tengan el conocimiento y le tengan a Cristo en su corazón. Y cuando conversábamos con mi hija, dice, papá, oyendo las historias un poco de duras, tristes, dicen qué bendición que nosotros no hayamos tenido una vida así. ¿Y saben por qué? Porque tuvieron a Cristo desde pequeñitas. O sea, han tenido una vida con sus
problemas, pero no sus problemas. Han tenido una vida con sus retos, sus sacrificios, pero no una vida así tan dura y difícil. Y uno como padre, ¿qué hace? ¿Qué creen que hace? Se alegra. Dice, qué bendición, ¿no? Tal vez yo pasé por esa vida difícil y dura, pero no he querido que mis hijos pasen por eso. ¿Y cuál es la respuesta? Darles a Cristo como herencia. Vamos a Lucas, al capítulo 14, y vamos a leer una parábola que se llama la parábola de la gran cena. Miren, es una parábola muy bonita. Lucas 14, y vamos a leer del 15 al 24. Dice así, oyendo, o sea, el antecedente era de que, de hacer un banquete, ¿no? Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, y les cuenta esta historia, un hombre hizo una gran cena, escúchelo bien, un hombre hizo una gran cena y convidó, o sea, invitó a muchos. Siguiente. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados o a los invitados, venid, que ya todo está preparado. O sea, el Señor, el amo, digamos, hizo una gran cena, la mejor cena seguramente, ¿no? Y dijo a los invitados, miren, vayan a decirles que yo les invito a esta gran cena, ¿no? Y todos a una comenzaron ¿a qué? A decir, gracias, ahí estaré, puntual. No, ¿saben qué dice? Empezaron a excusarse. El primero dijo, lo siento mucho, pero es que he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me disculpes. El siguiente, el otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme. Qué pena. Y por tanto no puedo ir. ¿Sí? Vuelto el siervo, en el 21 dice, vuelto el siervo, va con estas novedades donde el amo y le dice, mira señor, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado, el padre de familia dijo al siervo, no van a venir a la cena, no, entonces haz lo siguiente, dice, ve por las plazas y a las calles de la ciudad y trae aquí a los desconocidos, a los que encuentres por ahí, a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. O sea, imagínense, la cena que él hizo era tan grande que cogió a la gente de la calle, vengan, ¿quieren ir a una cena? Claro, vamos. Y todavía había espacio, todavía había comida. Siguiente. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, o sea, si hay espacio, entonces sigue, tráeme más gente y fuérzalos, o invítalos a entrar para que se llene, ¿qué? Mi casa, se llene mi casa. Y a continuación, estamos en el 24, ¿no? Sí. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará mi cena. ¿Sí les parece familiar también esto? Es otra historia. El Señor quiere bendecir a las personas, quiere invitarles a que sean parte de su vida, de su casa, de su hogar. Él dice, ven, te invito. ¿Y saben lo que dice la gente normalmente? Tiene alguna excusa. Es como la viuda de Sarepta, ¿no? Pudo hacer milagros a su propia pueblo, a su propia gente, pero escogió a alguien porque su propia gente no quería recibir ese milagro. Les faltaba fe, les faltaba creer, les faltaba obediencia. ¿Y qué es lo que hizo? Como en esta historia, bueno, no vienen a la cena
cojamos otros, busquemos otros. Si no quieren, ya ellos se perdieron la bendición. Vamos a ver otras personas para que puedan ellos tener la bendición que yo quiero darles. En el libro de Juan, en el capítulo 1, Juan 1, 11, dice el Señor, dice, a lo suyo vino, a los de Él vino, hablando del Señor Jesucristo, a los suyos vino, ¿sí? Y los suyos no lo recibieron. Su propio pueblo no le recibió al Señor Jesucristo. ¿Qué hicieron el pueblo de Dios? ¿Qué hicieron con Él? ¿Saben qué hicieron? Le acusaron, el mismo, uno de los que comía con Él, le vendió por unas monedas de plata, ¿no? Y los religiosos de ese tiempo complotaron para que Él sea ejecutado, el Señor Jesucristo. Y cuando el gobernador de Roma, ahí en Judea, Poncio Pilato, puso delante de él a dos personas, uno de ellos era Jesús y el otro era un delincuente. Era un delincuente de nombre Barrabás y Jesús. Y les dijo, ¿a cuál quieren de los dos que les suelte? ¿Cuál de los dos quieren que yo suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la mujer de Pilato había tenido un sueño previamente y dijo, mira, no hagas nada malo con este hombre porque él es un hombre inocente. Pero Pilatos, como buen político, lo que hizo es lavarse las manos. Dijo, bueno, él podía decidir, él decía, no, Jesús queda libre. Dijo, a ver, ustedes decidan entonces. ¿Y cuál fue la unísono, la respuesta de ellos? ¿A quién deben liberar? Y escogieron a quién creen, al delincuente, a Barrabás. Así pasa en la vida de las personas, escogemos mal, escogemos el camino equivocado. No le damos gracias, no le damos reconocimiento a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Si Dios demora en hacer algo en nuestras vidas, ¿qué optamos? Por el becerro de oro. ¿Sí? Dios ya nos suple nuestra vida. Entonces miré donde quién, donde el chamán, donde el brujo, donde el que haga algún hechizo o algo. Ya Dios no es suficiente. Tengo que optar por otro camino, porque Dios se ha demorado en descender, se ha demorado en darme una respuesta. Y yo les digo, es triste ver, pero yo he encontrado a personas que Dios ha hecho muchos milagros en su vida. Ya alguna vez les contaba, ¿no? Que me he topado en mi vida personal con personas que necesitaban de un milagro de Dios. Me acuerdo de una amiga que me decía, mira, mi esposo me dijo que ya no me amaba y que me va a dejar. Y yo le dije, mira, yo tuve un sentir en mi corazón, le digo, mañana tu esposo va a regresar y te va a pedir perdón. Me dijo, ¿en serio? Digo, sí. Al otro día viene al trabajo y me dice, mira Osvaldo, pasó lo que tú dijiste. Mi esposo vino y me pidió perdón, pero cuando yo le hablé de esto, de este sentir, y yo le dije algo a ella, mira, Dios va a hacer un milagro, pero algo te va a pedir el Señor. Me dijo, ¿qué? Que tú le sigas, no te olvides de él. Dijo, no, por supuesto, si mi esposo regresa, voy a estar ahí, como decir, fiel al Señor. Perfecto. Entonces, como les contaba, viene al otro día y me dice, mira, pasó lo que tú dijiste. Mi esposo regresó y me pidió perdón. Estoy feliz de la vida. Digo, perfecto, pero no te olvides lo que te dijo el Señor. ¿Qué era? Que tú le sigas a Él. Dijo, no, sí, pero ya no fue el mismo tono, ¿no? Ya no fue la misma ímpetu. No, yo le seguiré. No, sí, claro. ¿Cuánto creen que duró ese compromiso, esa promesa? Unos días. Después volvió a lo mismo.
¿Les suena familiar esto? ¿Les ha pasado? Es como el pueblo de Israel, ¿no? Subió Moisés unos días y ya se olvidaron de Dios. Se olvidaron de la esclavitud que les liberó, se olvidaron de muchas cosas. No seamos como ese pueblo ingrato, falto de fe, de dura cerviz. Si Dios nos ha rescatado, nos ha ayudado, nos ha librado de la esclavitud, ¿de qué? En este tiempo, ¿de qué creen? Del pecado. No le dejemos al Señor atrás. No queramos volver al camino viejo, antiguo, y querer regresar a Egipto, a la esclavitud, cuando tenemos plena libertad en Cristo Jesús. Valoremos lo que Dios ha hecho. Dios nos ha levantado, nos ha sacado de un pozo muchas veces, de una enfermedad, de una situación difícil económica, de una adicción, de un problema familiar. Ha restaurado nuestro hogar, nuestra vida, ¿no? No olvidemos del Señor, porque Él va a hacer, y va a decir, no aceptaron mi invitación al banquete, voy a buscar otros. Y te va a dejar ahí ya sin el Señor. No queremos eso, ¿verdad? Queremos que Dios esté siempre, permanentemente junto a nosotros. Olvidémonos que en el pasado las cosas fueron mejores. Hoy es el tiempo que Dios quiere para restaurar nuestra vida, transformarnos y que seamos una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero necesitamos algo de nosotros. ¿Saben qué es? Esfuerzo. Y una palabrita que se llama obediencia a Dios. En el mundo actual, en el mundo contemporáneo, la gente quiere buscar de Dios, pero bajo sus propios términos. Sí, yo quiero seguirle a Dios, pero con mis condiciones. No quiero dejar esto, no quiero dejar este otro. Quiero seguir con mi vida tal cual. Pero el Señor les dice, no, tienes que cambiar. El miércoles que estuve en la fundación, alguien me pidió consejo, un chico de ahí de la fundación. Tenía sus dudas y yo le dije, mira, ¿cómo tú te sientes con tu vida actual? Que era una vida pues contraria a la voluntad del Señor. Me dijo, yo me siento bien con este estilo de vida. No voy a comentar de qué se trata. ¿Te sientes bien? Sí, me gusta de hecho. Pero yo le dije, mira, esa no es la voluntad del Señor. Y le expliqué con algunos pasajes de la Biblia. Y él se quedó, dijo, no, los anotó, dijo, voy a estudiarlo. Pero yo lo veía con estas ganas, ¿no? De buscar de Dios cuando estamos con el grupo. Pero él como que dijo, mira, sí, me gusta seguirle a Dios, pero quisiera seguirles con mis términos. Pero cuando le decimos, no, tus términos no son aceptables para Dios, como que ya algo no nos gusta. Quiero ser cristiano, pero bajo estas condiciones. Pero el Señor te dice, tienes que ser cristiano bajo ¿qué? Estas condiciones. Si tú quieres ser obediente a Dios, cumplir lo que Él te manda, ¿saben qué vas a ganar? Te va a bendecir plenamente el Señor. Vas a tener una vida de plenitud en Cristo. Cuando tú pasen los años, tus hijos van a ser testimonio de lo que tú has hecho y sembrado en tus hijos. Y les vas a ver y vas a decir, qué lindo, qué hermoso. Les vas a ver estables, les vas a ver victoriosos, fructíferos. Igual, no es que no van a tener problemas, pero va a ser una garantía para ti que vas a decir, bueno, de aquí ya me puedo ir tranquilo, ya puedo descansar en paz. Amén. Yo soy el último de los hijos de mi papá y mi mamá. Y mi mamá, pues ya me tuvieron mis padres de una edad avanzada. Y yo siento, siempre me vino porque siempre uno está ya mis hermanos ya tenían su trabajo, tenemos una diferencia de edad marcada entre cada uno.
ya tenían su estabilidad, entre comillas, digamos. Y mi mamá siempre decía, bueno, porque yo fui de los hijos que les dio mayor problema a mis papás. Y cuando mi mamá ya me vio a mí ya estable, ¿y qué es lo que me dio a mí la estabilidad? Conocerle al Señor Jesucristo. Yo ya me había casado con Margarita, ya tenía mis hijos. Como que mi mamá dijo, bueno, y conocí a Cristo, porque mi mamá me dijo, llévame a la iglesia, yo quiero entregarme al Señor. Y así fue. Y después de un tiempo corto me dijo, yo quiero bautizarme, y así fue. Y después de un tiempo falleció. Pero mi mamá, yo creo que descansó, cerró sus ojos, tranquila, sobre todo refiriéndose a mí, dije, a mi hijo último, que me dio tantos problemas, ahora está bien, conoce a Dios. Y le veo que está muy, como decir, enamorado de Dios. Y yo creo que eso le dio un descanso a mi mamá. Y así pasa con nosotros. Seamos obedientes, no tengamos esa dura cerviz y obedezcamos lo que Dios tiene para nosotros. No le pongamos las condiciones a Dios. Nosotros pongamos en nuestra vida la obediencia para aceptar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y esta nueva tendencia que hay en el mundo y en las iglesias, es decir, hermano, sigue con tu vida, no importa lo que tú hagas, Dios te ama, ¿no? Y no importa lo que tú hagas. Eso es realmente la misión que debe tener un pastor, a lo menos en la iglesia, ¿no? Debe decirles, mira, eso que tú estás haciendo va contra la palabra con todo amor y tienes que poner en orden tu vida, ¿no? Yo les decía a los chicos, miren, sentí en el corazón de que había mucho resentimiento contra los padres. Tenían resentimiento contra los padres. Y efectivamente les dije, ustedes tienen resentimiento con sus padres, no han sanado sus heridas. Y casi la gran mayoría dijo sí. Y hasta alzaron la mano. Y oramos por eso. Y les hice leer lo que dice en el libro de Efesios, que les voy a repetir. ¿Sí? Les voy a hacer leer también a ustedes el libro de Efesios, que está en el capítulo 6, versículo 2, Efesios 6, 2. Dice, honra, escuchen los jóvenes sobre todo, pongan atención, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Siguiente. ¿Para qué? Lean ustedes, los jóvenes lean. Repitan con fuerza. Ya, miren. Ustedes jóvenes, ¿quieren que les vaya bien la vida? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Cumplan eso, ¿no? Honren a sus padres, por ejemplo. Ténganles respeto, amor a sus padres, no los juzguen y perdónenles si han fallado, porque nuestro trabajo no es juzgar a los padres. Y ahí tendremos esa promesa de Dios, que es el primer mandamiento con promesa, ¿no? Entonces, es obedecer. El kit de la vida en el cristianismo, ¿saben qué es? Esta palabrita, obediencia. Obedecer lo que Dios quiere. Dios va a hacer un milagro en tu vida y lo ha hecho y lo seguirá haciendo, pero requiere obediencia, porque si no dirá, bueno, he invitado a esta cena, que es una nueva vida, es una metáfora, por eso se llama una parábola, es una metáfora de que Dios te llama a que le sigas. Esa es la invitación. El que invita a la cena es el Señor Jesucristo. Él es el personaje. Dice, ven, cena conmigo. Como dice Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 3. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy, miren, la cena, ¿no? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, acepta mi invitación, en otras palabras, ven a mi banquete y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Eso es lo que quería decir el Señor. Acepten mi invitación. Vengan a disfrutar conmigo de esta nueva vida. Pero hay gente que le dice no. ¿O te ha pasado que uno les predica esto? Mira, solo dame un minuto. No, ahorita estoy ocupado. Pero solo un minuto. No, lo siento, estoy ocupado. Me atraso a mi reunión de trabajo, algo. Y esto es vida eterna. No tengo tiempo. Te invito, ven un domingo. No, lo siento mucho, tengo asuntos que hacer. Ven a un culto para que conozcas del Señor. El Señor quiere cenar contigo. Lo siento mucho. ¿Qué hace el Señor? Va a buscar otros invitados. Y coge la bendición que te tocaba a ti. ¿Sabes qué? La da a otro. La da a otro. ¿No quieres? Toma otro. Tú si quieres, sí, y él se la lleva. ¿Queremos aceptar la invitación del Señor? Como alguna vez hice una prédica, el Señor te invita a cenar. Abrámosle nuestro corazón, seamos obedientes a Él, creámosle a Él. Y no porque demore un poco la respuesta del Señor, perdamos la fe, el amor a Él y nos vayamos en pos de otros dioses. ¿Sí? Las personas somos así cambiantes, tenemos vaivenes. Ya no nos gustó algo de una iglesia, vamos a otra. Después vamos a otra, después vamos a otra, y así pasan la vida saltando de iglesia en iglesia. Porque no encuentran la talla, como cuando se compran ropa, no encuentran la talla. ¿Será que es así? ¿Será que estamos para escuchar lo que queremos escuchar? ¿O que estamos para escuchar lo que Dios quiere hablar? Seamos fieles al Señor, no a los hombres, no a un pastor, no a una congregación, fieles a Dios. Y es obediencia. El Señor te dice, mira, no hagas esto, deja de hacerlo. Vas a recibir bendición. Cuando el pueblo de Israel escogió mal, bueno, tenía que cumplirse la palabra, tenía que ir Cristo a la cruz. ¿A quién quieren? ¿A Barrabás, al ladrón, al delincuente o a Jesús, al delincuente? ¿Y saben qué dijeron? Algo tremendo los que estaban ahí presentes. La sangre de Él, o sea, la sangre de Cristo, que era inocente, caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Ellos se automaldijeron mismo con la boca. Y uno dice, ¿por qué los judíos han tenido tanta persecución en el mundo? Desde ahí. Les expulsaron después, salieron de Israel y donde llegaban les expulsaban y así. Y después llegó un personaje en la Segunda Guerra que les metió en campos de concentración y les mató. Por esto, la sangre de este inocente caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Y es increíble, hasta ahora no creen en el Señor Jesucristo. Los judíos dicen que no, Él no puede ser el Mesías. ¿Cómo va a ser el Mesías? Uno que terminó crucificado. Eso es una derrota, es una vergüenza, podrían decir. Pero esa fue la victoria de Cristo, que por nosotros se hizo pecado y murió en la cruz. Su sangre cayó sobre ellos y su descendencia. Pero la sangre de Cristo cae hoy sobre nosotros, pero no para bendición, no para maldición, sino para bendición. La sangre de Cristo en la cruz fue derramada por nosotros, para perdón de nuestros pecados. Pongámonos en pies. Familia. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y que nos escribas al siguiente correo electrónico. Y si vives en Quito, Ecuador, visítanos en esta dirección. Tenemos todos los domingos a las 11 de la mañana nuestro culto. Que Dios te bendiga grandemente.